Mencionemos algunos casos de las Escrituras, donde vamos a encontrar a mujeres, personajes, mujeres en este caso, por supuesto, que salen a figurar en las Escrituras como líderes, echando por tierra ese mandamiento de hombre, donde a la mujer se le prohíbe expresarse, hablar, y por guardar mandamientos de hombre, comunidades seguidoras de Yahushua han desaparecido. Por seguir ese mandamiento de hombre han desaparecido. ¿Por qué? Porque usurparon, porque en lugar de obedecer a Yahushua, se pusieron fue a guardar mandamientos de hombre, mandamientos talmúdicos. Se pusieron fue a guardar judaísmo rabínico. En las Escrituras vamos a encontrar a personajes, mujeres, por supuesto. Mujeres personajes, personajes de mujeres, caracterizadas por ser líderes en medio de la congregación de Israel. Una de ellas, Miriam, o Marián, la hermana de Moshe y de Aarón, la profetisa. Profetiza, dicho sea de paso. Es decir, enseñaba. Eso es una profetisa, una mujer que enseña. Tenemos a Rahab, erróneamente llamada la ramera, y del cual desciende David Hamelech, el rey David. A Deborah, tenemos a Deborah, por ejemplo, que es un caso impresionante. En el caso de Deborah, era una jueza, vamos a decirlo así, una juez, quien gobernaba sobre todo Israel, también profetiza, y a su vez mujer de Lapidot, y los hijos de Israel, Israel, subían a ella para consultarle. Eso lo vamos a encontrar en Jueces. Vamos a Jueces capítulo 4. A Jueces capítulo 4. Busquemos esa referencia. Eso está en Jueces capítulo 4. Versos 4 y 5. Deborah gobernaba en aquel tiempo a Israel, una mujer, Deborah, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Deborah entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, a consultarla. Y ella envió a llamar a Baraj, y ahí podemos ver que ella era jueza, y a ella acudían. Era juez en Israel en esa época, una mujer juez, porque no había hombres capaces. Como tampoco hubo un hombre capaz en el momento como tampoco hubo hombres capaces en el momento más aciago para Yahushua, cuando estaba siendo juzgado y sentenciado a muerte. No habían hombres de los que le juraron lealtad. Todos salieron corriendo. Y eso se dio allí también en el caso de Deborah. No habían hombres capaces para el tiempo de Deborah. Deborah fue juez en Israel, una líder. Enseñaba Torah a Israel. Otro ejemplo, Ruth, la moabita. De paso moabita. Ni siquiera era nacida de vientre hebreo. Y sin embargo, figura como una líder también allí en las Escrituras. Un personaje sale a figurar. Porque en las Escrituras nada está por casualidad. Tenemos también a Esther, por ejemplo. Esther Hadasa, quien llegó a ser reina junto a su marido Ahasverosh o Asuero, ¿verdad? Sobre 127 países llegó a ser reina junto a su marido Ahasverosh. Sobre 127 países reina una mujer hebrea. Salomé Alejandra, otra mujer, por ejemplo. Atención, esto es interesante lo que quiero compartir contigo. Y es irónico, te voy a decir por qué. El caso de Salomé Alejandra. Porque Salomé Alejandra fue una regente, fue reina sobre toda Judea, desde el año 141 antes de Mashiach, antes de la era común, hasta el año 67 antes de Mashiach, antes de la era común. Desde el 141 hasta el 67 antes de la era común, ella fue reina sobre toda Judea. Y es bajo su gobierno, óigalo bien, y es bajo su gobierno, investíguelo. Es bajo su gobierno que el partido político religioso fariseo, que son los precursores del judaísmo rabínico, óigalo bien, los fariseos, que son los precursores del judaísmo rabínico que conocemos hoy en día, ¿verdad? Es bajo el gobierno de Salomé Alejandra que el partido político religioso de los fariseos logró tomar impulso
Y resulta irónico porque fueron ellos mismos, los fariseos, quienes hasta hoy en día, quienes imponen la prohibición de que las mujeres hablen y enseñen en las sinagogas. Eso es un mandamiento rabínico. Como quien dice, Salomé Alejandra, que fue reina sobre toda Judea, en su gobierno, ella apoyó al partido político religioso, porque era un partido político religioso en esa lucha de poder contra los saduceos, los fariseos o los perushim. Y ella les da apoyo. Y el partido político religioso fariseo, la facción farisea, cobra impulso. No tenía impulso. Viene a tomar impulso fue con Salomé Alejandra. Cuchillo para su propia garganta, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque fue el partido político fariseo quien impone esa halajá de hombre, ese mandamiento de hombre, de prohibirle a la mujer poder hablar en medio de la sinagoga. Y yo sé que cualquiera va a decir en este momento, pero Pablo dice lo mismo. Espérese un momento, aguántese un poquito, que para allá vamos también en su debido momento y vamos a aclarar esa situación de lo que supuestamente dice Pablo. Óigalo bien lo que acabo de decir, de lo que supuestamente dice Pablo. Continuamos. Otra mujer, Marián de Magdal, ya te lo dije, Marián de Magdal. Y el grupo de mujeres que acompañaron a Yahushua en sus horas más aciagas, más angustiosas. Marián de Magdal, en arameo, Marián. Así es como se llama ella realmente en arameo, Marián. Pertenecía a la clase baja, al pueblo, al vulgo. Y el idioma que hablaban en aquel tiempo de Yahushua, la clase baja era el arameo, no era el hebreo. El hebreo estaba reservado para las élites, la aristocracia, los perushim y los saduceos. Y para efectos religiosos, para el templo. Pero el idioma común del pueblo para aquel entonces era el arameo. Ese era el idioma que hablaba Kefa, Pedro, Yohanan, Juan, Jacob, Santiago, que eran pescadores, Matillahu, Mateo, que era recaudador de impuestos. La clase baja te hablaba de arameo, eran muy pocos de la clase baja los que hablaban, entre ellos figuraba Yahushua, y tiene su explicación, y te sorprendería de saber por qué. Sí, Yahushua te hablaba no solamente el arameo, el hebreo también te lo hablaba, y muchos otros idiomas. Te lanzo esta perlita por ahí, y muchos otros idiomas. Te lanzo esa perlita por allí. Ahora bien, Marián de Magdal y el grupo de mujeres también figuran allí, donde inclusive Marián de Magdal, te informo, fue la que asumió el liderazgo en su primer momento en medio de los discípulos de Yahushua que estaban escondidos y acobardados. Fue ella la que animó a los discípulos a que salieran de ese estado de cobardía y salieran y publicaran, anunciaran al mundo que Yahushua había resucitado. Aleluya, 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 había resucitado. Fue ella la que infundió el ánimo. Para que lo sepas, ella. Y eso lo vas a encontrar en un evangelio apócrifo o proscrito por Roma. ¿Pero quién es Roma? Para mí Roma no es ninguna autoridad. Para mí Roma no es ninguna autoridad que me va a venir a decir qué debo y qué no debo leer. A Roma no le convenía los escritos, evangelios, como el de Marián de Magdal, el de María Magdalena, como el de Felipe. No les convenías. En el concilio de Nicea, te informo también, en el concilio de Nicea se presentaron alrededor de poco más de 30 evangelios, podemos decirlo así en esos términos. Poco más de 30 escritos que hablaban de Yahushua. Y se sometieron al escrutinio de los cardenales, más de 600 cardenales, aproximadamente 680 cardenales católicos, romanos, en el concilio de Nicea, presididos por Constantino, para decidir qué evangelio iba y qué evangelio no iba. Y obviamente dejaron lo que les convenía y que no arremetieran, al menos no de forma directa, contra sus intereses políticos y económicos y de gobierno.
Dejaron 4 nada más. 4 solamente dejaron. Que no arremetieran, por lo menos no de forma directa, contra los intereses políticos de Roma, el imperio de Roma, que históricamente venía siendo gobernado por hombres. Los Césares, que históricamente venía siendo gobernado por hombres, donde la condición de la mujer en el imperio romano para aquel entonces, y en el pueblo hebreo para aquel entonces inclusive, la condición de la mujer era una de las condiciones menos favorecidas de aquella época. Las mujeres estaban dentro del renglón de los menos favorecidos, dentro de la categoría de seres humanos menos favorecidos para aquella época, como lo eran los esclavos, los niños, los ancianos, las viudas, las mujeres. Formaban parte de esa categoría menos favorecida para aquella época. Y más en el imperio romano, un imperio que se había caracterizado siempre porque la hegemonía de gobierno siempre la controlaban los hombres, los césares. ¿Por qué Roma entonces consideró proscrito el evangelio de Marian de Magdala? Por eso mismo que te acabo de decir. Porque los movimientos de Yahushua HaMoshiach, el movimiento hasídico, los movimientos de Yahushua HaMoshiach eran una novedad. Se caracterizaban y se distinguían del resto de las demás yeshivá. Una de las cosas que caracterizaban la yeshivá, las escuelas de Torah de Yahushua, es porque en ellas las mujeres compartían liderazgo junto con los hombres. Y eso te lo voy a demostrar con la escritura, te lo voy a demostrar poco a poco, para allá vamos. Pero quiero adelantarte eso, que una de las cosas que caracterizaban los movimientos o las yeshivas, las escuelas de Torah de Yahushua, en todo el imperio de aquella época, es porque las mujeres también compartían el liderazgo junto con los hombres. Y esto era algo inusual, nunca visto. En una sociedad donde la mujer era relegada, era acallada, era silenciada, formaba parte de las categorías de seres humanos menos favorecidos, donde el machismo o la misoginia imperaba, la animadversión hacia la mujer imperaba, era lo común, era lo normal. Y cuando llega Yahushua, las cosas comienzan a cambiar en todos los aspectos. Y uno de los aspectos era ese precisamente, que a la mujer se le comienza a devolver su estatus de dignidad como era al principio. Ahora sí te vas dando cuenta por dónde le va entrando el agua al coco. Pero falta que te lo demuestre, y te lo voy a demostrar. Vamos para allá. En ese periodo, como te lo dije, las mujeres líderes fueron silenciadas. Y en otros casos difamadas, como en el caso de Marian de Magdala, fue difamada. Se le ocurrió a un papa por allí a decir que ella era la mujer adúltera, que sale allí en uno de los evangelios. Y vale la acotación que voy a compartir contigo a continuación. Hasta la historia de la mujer adúltera no aparece en los manuscritos más antiguos, no aparece esa historia. La historia de la mujer adúltera que fue echada a los pies de Yahushua para ser apedreada es una historia inventada. Eso no aparece en los manuscritos más antiguos. Eso lo inventó Roma. Y después vino un papa en el siglo VI, si mal no me equivoco, a decir que esa mujer adúltera era Marian de Magdala, María Magdalena. Lejos, no hay nada más lejos de la verdad que eso. Con respecto a la reputación de María Magdalena, no hay nada más lejos de la verdad que eso. No le convenía a Roma que las comunidades de Yahushua estuviesen siendo lideradas por mujeres también, junto con los hombres. No le convenía a Roma. Y había que buscar la forma, la manera de acallar, de silenciar a las mujeres líderes. Y muchas fueron silenciadas. Muchas fueron acalladas. Y en otros casos difamadas, desprestigiadas su reputación. Y la principal que fue difamada fue en el caso de Marian de Magdalena, al punto de que sus escritos fueron declarados proscritos por Roma. Y no fue el único.
testimonio acerca de la vida de Yahushua, que fue considerado por Roma algo prohibido de leer, porque no le convenía a Roma. Las mujeres, desde el mismo comienzo del ministerio de Yahushua, apoyaron su ministerio desde todo punto de vista, y vamos a ver varios ejemplos. Lucas. Las mujeres, desde el mismo comienzo del ministerio de Yahushua, comenzaron a apoyar a Yahushua desde todo punto de vista, las mujeres. Y me toca a mí, como profesor, investigador y maestro de Torá, decir la verdad en este sentido. Poner mi granito de arena para devolverle a la mujer su dignidad. Y decir que es un mandamiento de hombre prohibirle a la mujer enseñar Torá en medio de una congregación, en medio de una sinagoga, en medio de una casa de estudio. Prohibir a la mujer enseñar Torá, eso es un mandamiento de hombre. Eso no tiene fundamento en la Torá. De hecho, la Torá dice todo lo contrario, y te lo voy a demostrar con un texto de la Torá. Te lo voy a demostrar, pero lo mejor lo voy a dejar para el final. Con un texto de la Torá quedará esta discusión cerrada totalmente, donde te voy a demostrar que la Torá enseña todo lo contrario a lo que ese mandamiento de hombre que en el judaísmo rabínico se practica y que tristemente el judaísmo mesiánico ha adoptado por seguir los pasos de malos maestros. Aquí, desde el mismo comienzo del ministerio de Yahushua, como te dije, las mujeres han jugado un papel activo, participativo, y apoyaron el movimiento de Yahushua desde todo punto de vista. Vayamos, por ejemplo, a Hillel Lucas. Vayamos a Lucas, por ejemplo. Vayamos a Lucas, Hillel, en hebreo. En Lucas capítulo 10, verso 38, ahí vemos un primer ejemplo. No es el único, hay muchos ejemplos. Capítulo 10, verso 38. Leo. Reza de la manera siguiente. 10:38. Dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Mariam, la cual, sentándose a los pies de Yahushua, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Adón, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? ¿Me deje servir sola? Marta, desde el mismo momento comenzó a servir, a atender, se preocupó porque Yahushua estuviese bien atendido, no le faltara nada, la agüita, la comidita, donde iba a dormir, preparándole todo al maestro para que el maestro no tuviese necesidad de nada. Marta se preocupaba, le servía. Y obviamente Mariam estaba allí atenta a las enseñanzas de Yahushua. Y Yahushua le dice: Marta, ella escogió lo mejor, escogió escuchar mis enseñanzas. Tú te preocupas porque yo esté cómodo, pero aquí el punto es ver que las mujeres, desde el mismo momento del inicio del ministerio de la boda de Yahushua HaMashiach, las mujeres comenzaron a tener un papel de participación, de estar apoyando en todos los sentidos a Yahushua, sirviéndole, atendiéndole. Otro ejemplo, vayamos a Mateo, capítulo 8. En Mateo capítulo 8 tenemos otro ejemplo de cómo las mujeres tienen un papel participativo, siempre activo y de liderazgo en muchos casos. Mateo capítulo 8, verso 14 quise decir. 8, verso 14 al 15, leo. Vino Yahushua a casa de Kefa, Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Les atendía. ¿Y qué es lo que dice mi enseñanza, la enseñanza de mi maestro? El que quiera ser el primero, ¿en qué se debe caracterizar? El que quiera ser el mayor de ustedes, ¿que se convierta en qué? En siervo de todos. Que se convierta en siervo de todos. Porque en mi yeshiva, dice él, en mi yeshiva las cosas funcionan al contrario de lo que funciona en el mundo. En el mundo, los gobernantes se hacen gobernantes para ser servidos.
Pero aquí en mi mundo, dice Yahushua, y estoy parafraseando, en mi mundo, en mi yeshiva, es todo lo contrario. El que quiera ser el primero, que se convierta en el siervo de todos. Y aquí la suegra de Kefa le servía. ¿Te das cuenta que hay que saber leer? Como hay enseñanzas escondiditas allí en una sola palabra. En una sola palabra. Vuelvo y leo. Y vino Yahushua a casa de Kefa, Pedro, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Otro ejemplo. Vayamos a Marco, a Meir, capítulo 15. Meir, capítulo 15, versos 40 y 41. Versos 40 al 41. Leo aquí, versos 40 al 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba Mariam de Magdal, Mariam la madre de Jacob, el menor, y de José y de Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que se habían subido, con él a Jerusalén. Muchas mujeres fueron las únicas que se mantuvieron fiel a él, hasta el final, hasta en el momento más angustioso para él, poniendo a ellas sus vidas en riesgo también, poniendo a ellas inclusive sus vidas en riesgo. No se preocuparon por sus vidas, no se preocuparon por su integridad, se preocuparon por su maestro, en servirle, en estar allí atento al pie de él, apoyándolo hasta en el momento más angustioso. Mujeres, quienes cuando él estaba en la Galil, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, estaban con Mariam de Magdal y Mariam, la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. ¿Te das cuenta? Mujeres. Los mismos discípulos de Moshiach, como el apóstol Pablo, entendieron el mensaje de Yahushua y que nunca, una de sus características identificativas de su mensaje es darle apertura a la participación activa de la mujer en el ministerio de redención. Y eso lo vamos a ver en una de las cartas a los Gálatas, una de las cartas de nuestro amado hermano Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3. Vamos a Gálatas. Ya te estoy dando evidencias. Vamos a carta a los Gálatas para que te des cuenta allí. Tenemos aquí, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28. Leemos a continuación, versos 23, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido sumergidos en las aguas en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Ya no hay Yahudí ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yahushua. Ya no hay varón ni mujer, sino que todos vosotros sois uno en Mashiach Yahushua. Voy y te lo releo. Mira el pensar de Pablo. Mira el pensamiento de Pablo. Mira cómo Pablo logró capturar la enseñanza de Yahushua. Y cómo se iban a dirigir ahora las comunidades, las yeshivas de Yahushua. No a la manera farisea. No a la manera que se venía acostumbrando por mandamiento de hombres. Sino a la manera como Yahushua se los había enseñado. En Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28, vuelvo y te lo leo. Porque todos los que habéis sido sumergidos en las aguas en Mashiach, Yahushua, de Yahushua estáis revestidos, de Mashiach estáis revestidos. Ya no hay Yahudí ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Mashiach Yahushua. No que tú eres varón y la mujer aparte. No, todos vosotros sois uno en Mashiach Yahushua. Ese es el pensamiento de Pablo, capturado de la esencia de la enseñanza de Yahushua. Ya no hay varón ni mujer. También vamos a ver cómo Pablo, al leer a Pablo recomendando a una mujer que es
que es considerada pastora o ministra, diaconisa, que es lo mismo. Vamos a ver a Pablo, vamos a leer un texto, Pablo, como por ejemplo Pablo recomienda a una mujer que es diaconisa. ¿Y qué significa diaconisa? Diaconisa significa maestra, maestro, pastor, ministro. Según la concordancia de Strong, referencia 1249, no lo digo yo. Según la referencia de Strong, en la referencia 1249G, una diaconisa o un diácono significa maestro, pastor, ministro. Y aquí vamos a leer a Pablo recomendando a una mujer que es diaconisa en Cencrea, demostrando una vez más que la participación de la mujer en el movimiento de Yahushua a nivel de ellos, ¿verdad? Vamos a leerlo, por ejemplo. Eso está en Romanos. Romanín. Vamos a Romanín, por ejemplo. Ahí vamos a encontrar en Romanín capítulo 16. Encontramos allí versos 1 y 2. Leemos 1 y 2. Y recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, entiéndase, como lo dice Strong, por diaconisa, maestro, pastor, ministro. Eso es un diácono, un maestro, un pastor, ¿verdad? Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, es maestra, es pastor, es ministra, como tú lo quieras leer, en la Keiló en Cencrea, de la comunidad en Cencrea, que la recibáis en el Adón como es digno de los cabochines, de los santos, entre comillas, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo inclusive me ha ayudado. Pónganse al servicio de ella, atiéndanla, denle todo lo que necesiten, porque ella es diaconisa, no es cualquier persona. No es cualquier persona dentro de la comunidad de Yahushua, no es cualquier persona. Febe es una mujer que es líder. Está diciendo Pablo, entiéndalo bien. Por lo tanto, aquí vemos una enseñanza del Brit Hadashah contrario a lo que enseña el judaísmo rabínico, pero que tristemente en el judaísmo mesiánico esas enseñanzas rabínicas han venido permeándose, han venido infiltrándose. Y tristemente he visto, mis ojos son testigos de cómo una comunidad judío-mesiánica desapareció por completo por faltarle el respeto a una mujer que guarda Torah, dueña de su propia casa y cuya comunidad se congregaba en su propia casa. Y se le faltó el respeto al hacerla que se callara, se le faltó el respeto, violaron un mandamiento de la Torá. Y pregúnteme si esa comunidad se sigue reuniendo hoy en día, y le voy a decir que no. Aparte de que se dividieron, los dos grupos desaparecieron. Soy testigo de eso, no miento, el Abba sabe que no miento. También soy testigo de que me dijeron, esto sí me lo comentaron. Una comunidad en Colombia también desapareció por el mismo hecho. Una comunidad que decía seguir a Yahushua, donde silenciaron a una mujer líder, la silenciaron, imponiendo un mandamiento de hombre sobre las enseñanzas de Yahushua, impusieron un mandamiento de hombre sobre la Torá. Y pregúnteme si esa comunidad existe en Colombia hoy en día. Y le voy a decir que no. Porque así lo quiso el Abba. Que cuando una comunidad que dice seguir a Yahushua se guardan sus mandamientos de hombre, esas comunidades van a desaparecer. Porque así lo enseña el Brit Hadashah. El Brit Hadashah, Yahushua nos lo dice en Matillahu 15, si mal no me equivoco. Vamos a leerlo. Matillahu 15. Vamos a leerlo para que te des cuenta que no soy yo el que lo está diciendo. Es el mismo Yahushua que nos lo advierte. Matillahu capítulo 15. Él dice allí lo siguiente, lo comparto. Yahushua respondiendo dijo, toda interpretación de la Torá que no haya sido revelada por mi Padre Celestial será declarada legalmente inválida y por consiguiente será desarraigada finalmente de Israel. Una comunidad judío-mesiánica que dice seguir a Yahushua pero está guardando mandamientos de hombre en lugar de guardar Torá y en lugar de guardar las enseñanzas de Yahushua es una comunidad que va a desaparecer. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos ese otro ejemplo. De manera que ahí vemos a Pablo recomendando a Febe, que es una mujer diaconisa, no es cualquier mujer, es una pastora, por decirlo así, es una ministra autorizada por Yahushua para enseñar Torah dentro del contexto hebreo, no para enseñar cristianismo. Oído, no me malinterpretes.
No para enseñar más de lo mismo, cristianismo, no, para enseñar Torah dentro del contexto hebreo, con mentalidad hebrea. ¿Te das cuenta? Pablo saluda inclusive. En esa misma carta, Pablo saluda a varias mujeres que destacan entre las comunidades seguidoras de Yahushua, y en especial a Junias. Y Junias es un nombre femenino para esa época, para tu información. Junias es un nombre femenino, no masculino, que era dado a las mujeres en esa época, hace casi 2000 años. Pablo saluda, como te dije, a varias mujeres que destacan entre las comunidades de Yahushua, seguidoras de Yahushua, y en especial a Junias, que es considerada por Pablo como una ilustre entre los apóstoles. Es una apóstol y es considerada ilustre entre los apóstoles. Es decir, que esta Junia es una apóstol también. Vamos, leamos a todas las mujeres que él saluda allí. Por ejemplo, leemos aquí en Romanín capítulo 16, verso 1. Vamos a leer desde el verso 1. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es líder, es diaconisa, es pastora, es ministra, como tú lo quieras leer. Así lo enseña la concordancia de Strong en la referencia 1400, en la referencia, te la di por allí, en la referencia, ¿verdad? 1249G, ¿verdad? Que la recibáis en el Adón como es digno de los Kadoshine, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila. Esa es una pareja. Priscila es la mujer y Aquila es el hombre, para tu información. Está hablando de una pareja. Verso 3. Saludad a Priscila, mujer, y Aquila, que es su marido, mis colaboradores en Masías, Yahushua. Verso 4. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy bendiciones, sino que también todas las comunidades de los gentiles. Saludad también a la comunidad de su casa, en donde Priscila, junto a su marido Aquila, en la casa de ellos dos se congregaba. Ahí te das cuenta que eran una pareja, y donde se menciona primero a la mujer, porque es la mujer la que lidera esa comunidad que se reúne en su casa. Porque dicho sea de paso, en los tiempos de Yahushua, en vista de que las sinagogas estaban controladas como hoy en día, mayormente lo están también, controladas por la facción farisea, como hoy en día la mayoría de las sinagogas están controladas por el judaísmo rabínico, no les quedaba de otro a los seguidores de Yahushua que reunirse en las casas de cada quien. Y está ocurriendo el mismo fenómeno hoy en día, para tu información, mi estimado. Está ocurriendo el mismo fenómeno hoy en día. Y aquí se menciona una pareja, a Priscila y Aquila, que tienen una comunidad seguidora de Yahushua reuniéndose en su casa. Porque ellos son una pareja y tienen su casa. Y donde Priscila, que es la mujer, y se menciona de primero porque es la que lidera, porque generalmente siempre se menciona de primero al que lidera. Y en este caso era Priscila la que lideraba esa comunidad en su casa. Verso 5, saludad también a la comunidad de su casa. Punto. Saluda a Espeteno. Vamos al verso 6. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Verso 7. Saluda a Andrónico y a Junias, que es una mujer, nombre femenino para esa época. Vuelvo y te lo repito, a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Junias. En otras versiones dice, los cuales son, es una ilustre entre los apóstoles. En otras versiones, tú vas a encontrar que dice, los cuales es una ilustre entre los apóstoles. Junias era considerada una apóstol. En versiones más antiguas vas a encontrar esa expresión allí. Te dejo esa tarea para que tú lo investigues y para que te des cuenta que el profesor Ramírez Ben Israel no miente cuando te dice eso. La cual es considerada una ilustre entre los apóstoles, hablando de Junias en este caso. En el verso 12, por ejemplo, leemos en el verso 12, estoy leyendo Romanos 16, capítulo 16, leamos en el verso 12 ahora. Saluda a Trifena y a Trifosa, dos mujeres, las cuales trabajan en el Adón. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Adón.
saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre. Y a su madre. ¿Te das cuenta? Verso 15. Saludad a Filólogo y a Julia, a Anacreo y a su hermana, a Olimpas. Te menciona ahí el apóstol Pablo, te menciona un sinnúmero de mujeres, de las cuales algunas son ilustres entre los apóstoles, en el caso de Junia, otra es diaconisa, como es Priscila, la que tiene una comunidad que se reúne en su casa, porque en las sinagogas no podían reunirse, porque obviamente, por obvias razones, las sinagogas eran controladas en esa época por la facción farisea en su mayoría. Y en esas sinagogas estaba prohibido que las mujeres hablaran, como hoy en día ocurre lo mismo. Y no les quedaba de otra que reunirse en sus casas. Y lo mismo está sucediendo hoy en día. Cuando a mí me preguntan, mira, ¿dónde se reúnen ustedes? Yo doy la dirección de esta casa donde nos reunimos nosotros aquí. Doy la dirección de esta casa, nos reunimos aquí todos los días en los cuales cae Shabbat. Todos los días en los cuales cae el Shabbat lunar, porque nosotros no guardamos sábado, es el verdadero Shabbat que es lunar. Y doy la dirección. Yo no te voy a decir, no, me reúno en la sinagoga tal. ¿Por qué vas a ir a una sinagoga? A que te enseñen que a guardar mandamientos de hombres, a guardar sábado, a aprender Hanuquías, algo que es antitorá. No me queda de otra que reunirnos en nuestras casas. Y cuando alguien me lo pregunta, yo le digo, nos reunimos en la casa de fulano de tal, todos los días en los cuales cae Shabbat. ¿Te das cuenta? De manera que en Romanos capítulo 16, vamos a ver un sinnúmero de mujeres que figuran, que son ilustres, que son líderes, a las cuales nuestro amado hermano Pablo, Shaul, saludas y encomiendan a que las traten bien, a que se pongan al servicio de ellas, a que las atiendan, a que no les falte nada porque están trabajando en el Adón y para el Adón. Y así sucesivamente. De manera que una comunidad que diga seguir a Yahushua, pero que no le permita a la mujer enseñar Torah, tanto a hombres como a mujeres, solo están demostrando que realmente no han conocido a Yahushua y que sus doctrinas son solo mandamientos de hombres. Una comunidad que diga que reconoce a Yahushua, pero que le prohíba a la mujer expresarse en medio de la asamblea, que le prohíba a la mujer ejercer su derecho natural a hablar, que le prohíba a la mujer un derecho natural y le imponga un mandamiento antinatura, solo están demostrando que no han conocido a Yahushua realmente y que su doctrina son solo mandamientos de hombres. Esa es la realidad. A diferencia de las sinagogas, que eran en su mayor parte controladas por la facción farisea y donde la mujer debía permanecer en absoluto silencio, vamos a leer de Pablo como en las comunidades seguidoras de Yahushua a las mujeres sí se le permite enseñar, profetizar inclusive. Vamos a 1 Corintios. Y yo sé que alguien estará diciendo por ahí en este momento, a estas alturas, alguien en este punto estará diciendo por un momento, pero Pablo dice por allá que las mujeres callen en las congregaciones. Para allá vamos también, todo a su tiempo. Pero hasta ahora te he venido demostrando con la Escritura, con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, cómo la mujer sí tiene participación, y no cualquier tipo de participación. Han llegado inclusive a ser jueces en Israel, reinas en Israel, primer ministras en Israel, Golda Meir, por ejemplo. ¿No le parece a usted patético un mandamiento de hombre que le prohíbe a la mujer hablar en medio de la sinagoga? Pero sí se le permite mandar a toda una nación como Israel, como primer ministro. Eso es algo patético. Ese mandamiento de hombre es totalmente patético y absurdo y antinatura. De manera que en 1 Corintios, cuando vayamos a 1 Corintios, capítulo 11, vamos a encontrar a Pablo mostrándonos, enseñándonos allí, en 1 Corintios, capítulo 11, vamos a encontrar a un Pablo, a un Shaul, enseñándonos que a la mujer se le está permitido enseñar, valga la redundancia, mostrándose allí. Leemos allí de él, cómo él nos muestra allí, cómo a la mujer sí se le está permitido enseñar,
Profetizar inclusive, y profetizar dentro de la mentalidad hebrea no es solamente anunciar lo que va a suceder, sino también explicar una halajá, como en otros videos te lo he explicado. Un profeta es alguien que explica una porción de la Torá, que logra dilucidar un misterio de la Torá. Alguien que explica un mandamiento de la Torá, ese es un profeta. No necesariamente es alguien, no es necesariamente un vidente, alguien que ve el futuro. No necesariamente. De ahí la escuela de los profetas, es decir, la escuela donde se enseñaba Torá. Y se preparaba un personal para que a su vez ellos enseñaran Torá. De eso se trataba la escuela de los profetas. Y en este caso de 1 Corintios capítulo 11, leo a continuación los versos 2 y 5, leo a continuación. Os exalto, hermano, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Eloa la cabeza de Mashiach. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Dígalo bien, hay que leer bien para entender la enseñanza que está allí entre líneas. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Es decir, que para que una mujer pueda orar, que para que una mujer pueda profetizar en medio de la congregación, debe cubrirse la cabeza. Lo que significa que sí puede enseñar, sí puede profetizar, pero con la cabeza cubierta, con una cobertura en su cabeza. Ella tiene derecho a enseñar, a profetizar. Vuelvo y repito, porque toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Que dicho en otras palabras, que si se cubre la cabeza, ella puede orar y puede enseñar, puede profetizar, puede enseñar Torah. Porque profetizar dentro de la mentalidad hebrea significa eso, explicar una halajá, explicar Torah, enseñar Torah. Y toda mujer que ora con la cabeza descubierta o profetiza o enseña con la cabeza descubierta, está faltándole el respeto a su autoridad, que en este caso es su marido, si está casada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y esta es una carta dirigida a los gentiles que estaban haciendo conversión a la fe de Israel y que estaban en Corintios. Allí nosotros estamos dándonos cuenta de que a la mujer sí se le está permitido profetizar siempre y cuando tenga la cabeza cubierta. Entiéndase eso. Está en 1 Corintios, lo estamos leyendo allí en 1 Corintios capítulo 11, verso 5, para ser exacto. Y cualquiera diría, y entonces el hombre debe enseñar con la cabeza descubierta, porque ahí dice de que el hombre debe tener la cabeza descubierta. Recuerda que está hablándose de una carta que está dirigida a los corintios. Y era costumbre en esas regiones gentiles que los hombres luciesen prendas de mujer. Los hombres idólatras en Corintios tenían la costumbre de colocarse un velo femenino sobre la cabeza. Aquí no está hablando del talí, que es una prenda hebrea identificativa para el hombre a la hora de hacer tefilá. Por eso es importante ubicar las cartas, en qué contexto se dieron las cartas. Esta es una carta a una comunidad en Corintios, no a una comunidad en Yahudá, en Judea, no, en Corintios. Está hablándose de hombres que tenían la mala costumbre de colocarse velos femeninos sobre su cabeza y se cubrían el rostro con la cabeza cubierta hasta la parte frontal. Venían arrastrando, vamos a decirlo de esta manera, rasgos afeminados, y por ende usaban prendas femeninas. Y Pablo les da un coto, les pone un coto, les dice, eso no se debe hacer, porque eso son prendas femeninas. Y todo hombre que
todo hombre, vamos a leerlo aquí, Por eso quiero que sepáis que la cabeza, en el verso 3, pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Eloa es la cabeza de Mashiach. Y todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Refiriéndose a ese velo femenino que los corintios que venían arrastrando rasgos afeminados y colocándose prendas femeninas, se cubrían la cabeza con un velo femenino. Es a eso a lo que se está refiriendo Pablo. Tienes que entender el contexto, que es una carta a los corintios. No se está, si esta fuera una carta que fuese dirigida a la casa de Yahudá, a una sinagoga en Judea, ¡wow! Ahí sí podríamos decir, está hablando del talit, pero no está hablando del talit. El talit es el manto de oración que inclusive Yahushua usaba para la hora de hacer oración, de hacer tefilá. Se colocaba un manto de oración. No se está hablando aquí de los velos femeninos que los hombres de Corintios acostumbraban ponerse porque venían arrastrando rasgos afeminados todavía. Y el apóstol Pablo les da un coto. Les dice que no. Y en el caso de la mujer, les dice que se cubran la cabeza a la hora de profetizar. Eso es lo que enseña Pablo allí. ¿Te das cuenta? Ahora bien, no faltará alguien, como dije, que alegue lo contrario diciendo de que yo estoy enseñando, por ejemplo, una falsa doctrina aludiendo a los siguientes textos, supuestamente de Pablo, como 1 de Timoteo capítulo 2 y 15, 1 de Timoteo capítulo 2, 11 al 15, vamos a leer, y 1 de Corintios capítulo 14, 34 al 35. Pero vamos a leer, porque seguramente alguien dirá por allí, pero un momento, Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2, 11 al 15, prohíbe a la mujer enseñar. Vamos a leer. 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15, aquí lo tengo. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. Eso es 1 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, con amor y santificación con modestia. En pocas palabras, la mujer aprenda en silencio, no diga nada, quédese callada. Esto es lo que supuestamente Pablo, óigalo bien, oiga bien lo que acabo de decir, esto es lo que supuestamente Pablo enseña en esta porción de 1 de Timoteo capítulo 2, versos 10 al 15, verso 11 al 15, verso 11 al 15. Ahora veamos leamos también lo que dice 1 de Corintios capítulo 14, 14. En 1 de Corintios, leamos, 1 de Corintios capítulo 14, 34, ¿verdad? Veamos a ver qué es lo que dice allí. 34 y 35. 34 y 35. Y vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, aprenden en casa, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, entonces, ¿quién entiende a Pablo? O la mujer profetiza, lo que significa hablar con la cabeza cubierta, obviamente, o la mujer se calla la boca en la congregación. ¿Cómo entender esta ambivalencia? ¿Cómo entender esta ambivalencia que supuestamente Pablo tiene? Porque estos son los textos, caballitos de batalla que utilizan en el judaísmo mesiánico para decir que la mujer tiene que callarse en medio de la congregación. Pero no se dan cuenta de que realmente esos textos no tienen fundamento en la Torá y que lo que realmente están haciendo es guardando un mandamiento de hombre que se practica en las sinagogas judíos rabínicas. Y te lo voy a explicar para que me puedas entender.
En este texto que acabo de leer, por ejemplo, de 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35, vuelvo y lo repito, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en las congregaciones. Pero leo en 11, 2 y 5, lo contrario. 5, para ser exacto, versos 11 y 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque no le permito, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, ¿cómo entender esta ambivalencia? Porque en el capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, Pablo me está enseñando de que la mujer puede profetizar, enseñar, siempre y cuando tenga la cabeza cubierta. Pero en el capítulo 14, versos 34 y 35, me dice lo contrario, que las mujeres se callan. Bueno, o hablan o no hablan. ¿Cómo entender esta ambivalencia de Pablo? Pues entérense. Aquí está la explicación y la voy a compartir con ustedes. Leamos, ¿qué dicen los críticos, mis amados? Los críticos textuales del Nuevo Testamento, como entre ellos, por ejemplo, figuran Bart Ehrman, en su obra muy reconocida que se llama Y Jesús no dijo eso. Te la recomiendo. ¿Qué dicen los críticos textuales del Nuevo Testamento como Bart Ehrman, en su obra literaria muy reconocida, por cierto, muy profesional, un investigador? Y no es el único que dice lo mismo. Él es uno de los muchos críticos textuales investigadores del Nuevo Testamento, ¿verdad?, que dicen lo mismo. Y él lo dice en su obra Jesús no dijo eso, ¿verdad? Con respecto a 1 de Timoteo, ¿qué dice él? Con respecto a, en especial 1 de Timoteo capítulo 2, 11 al 15, que lo leímos. Capítulo 2, versos 11 al 15, la leímos, 1 de Timoteo. ¿Qué dice él con respecto a esto? 2, 11 al 15. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando muchachos, hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará así únicamente. ¿Qué dicen los críticos textuales con esta porción de 1 de Timoteo capítulo 2, 11 al 15 que te acabo de leer? En su obra Jesús no dijo eso. Por ejemplo, Bart Ehrman dice lo siguiente, y cito, no son mis palabras, son las palabras de él. Cito, la mayoría de los estudiosos consideran que no fue en verdad obra de Pablo, sino de algún autor tardío perteneciente a una segunda generación de seguidores. La primera epístola, esta porción, esto parece estar muy lejos de la idea de Pablo de que en Masías ya no hay ni hombre ni mujer. Lo que Pablo dice en Gálatas 3, 27, 28, porque en Masías, los que se sumergen en Masías, son ahora, ya no hay yaudí, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre, ya no hay varón ni hembra, ya no hay varón ni mujer, clasificaciones y separaciones, sino que ahora todos son unos en Masías, Esta idea de 1 de Timoteo, capítulo 2, 11 al 15, está muy lejos de la idea de Pablo que está en Gálatas 3, 27 y 28 y en 1 Corintios 2, 11, 2, 5. Está muy lejos, por lo cual los estudiosos en el tema que han venido investigando de manera acuciosa, analizando todos los textos del Nuevo Testamento, se han dado cuenta, se han percatado que esta porción de 1 de Timoteo es producto de una mente, no la de Pablo, sino de 2 generaciones después de Pablo, de alguien que sentía animadversión hacia la mujer, y precisamente es en esa época donde en Roma existía una lucha por evitar que las mujeres ocuparan cargos de liderazgo en las comunidades de Yahushua, que estaban cogiendo fuerza, y a Roma no le convenía eso, y por lo tanto se atrevieron a agregar en estas porciones de Timoteo textos camuflados allí, solapados allí, aludiendo de que la mujer tiene prohibido hablar en medio de la sinagoga, aprendiendo eso ¿de dónde? De los judíos rabínicos.
porque en la enseñanza judío-rabínica ya se enseñaba eso. Se le prohibía por tradición de hombre, por mandamiento de hombre, a la mujer hablar, porque la Torá no enseña eso. Porque como ya te lo dije, al final te voy a demostrar con la Torá que la Torá enseña todo lo contrario. Enseña que la mujer sí debe enseñar. Nos muestra que las mujeres sí deben enseñar, expresarse en medio de toda la congregación de Israel, con libertad, siempre y cuando hablen Torá, siempre y cuando hablen verdad, emet, verdad. Y eso te lo voy a demostrar al final, como ya te lo dije. Ten paciencia. Lo cierto del caso, que esta cita, ¿verdad? Dicen los críticos, como Bart Ehrman, la mayoría de los estudiosos consideran que no fue en verdad obra de Pablo, sino de algún autor tardío, perteneciente a una segunda generación de seguidores, quien haciéndose pasar por Pablo, ¿verdad? Introdujo esa porción de 1 de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15, la metió allí de forma solapada. Porque en esa época, justamente, 2 generaciones después, ya se estaban dando disputas en el Imperio Romano sobre si permitirle o no a las mujeres seguir ejerciendo liderazgo dentro, óigalo bien, seguir ejerciendo cargos de liderazgo dentro de las comunidades de Yahushua. Eso es lo que me enseña la historia realmente. ¿Te das cuenta? De manera que esto parece estar muy lejos de la idea de Pablo. Este pensamiento de este autor tardío, que haciéndose pasar por Pablo, que aparece en 1 de Timoteo 2, capítulo, que aparece en 1 de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15, esa idea que está allí reflejada parece estar muy lejos del pensamiento de Pablo, que aparece descrito en Gálatas capítulo 3, verso 27 al 28. Léalo y compáralo y dése cuenta de la contrariedad que hay entre un texto con respecto al otro. Porque es muy simple, ese texto no lo escribió Pablo y no lo digo yo. Muchos críticos y estudiosos del tema se han dado cuenta de eso, que ese texto es una usurpación. Alguien usurpando el lugar de Pablo. 2 generaciones después de Pablo, haciéndose pasar por Pablo, precisamente para lograr tener un aval escritural, haciéndose pasar por Pablo y para engañar a las multitudes, para que las mujeres fueran yendo silenciadas, fueran siendo silenciadas, quise decir, silenciadas, acalladas, difamadas en algunos casos. Entonces, ¿a qué se debe 1 de Timoteo capítulo 2 al 15? Para esa época, mis amados y amigos, la mujer estaba entre el sector de las clases menos favorecidas, así como los ancianos, los huérfanos, los esclavos, las viudas, la clase pobre en general, más aún dentro del mismo imperio romano, donde el poder siempre fue controlado por el género masculino a través de los césares. Y lo de la participación de la mujer líder dentro de las comunidades de Yahushua vendría a ser algo inusual. Y desde su mismo inicio da pie para el surgimiento de disputas políticos sociales en el Imperio Romano sobre si permitirle a la mujer asumir cargos de liderazgo o no. Estas disputas sobre el liderazgo femenino va a influir inclusive en los escribas de esa época, que no eran nada preparados, por cierto, eran gente indocta. Óigalo bien, quienes se encargaban de copiar las copias, porque eran copias de copias de copias, eran gente no preparada. En su mayoría eran gente que lo que hacían no era escribir, sino dibujar las letras, porque una cosa es escribir y otra cosa es dibujar la letra. Eran personas inclusive malintencionadas, con el sentimiento de misoginia, es decir, de animadversión hacia la mujer, que no le convenía que las mujeres fueran ocupando ese estatus que Yahushua les vino a devolver. De manera que estas disputas sobre el liderazgo femenino vinieron a influir inclusive en los escribas del Nuevo Testamento, influenciados por ideas misoginias. Por esto, muchos estudiosos concuerdan que uno de esos escritos que fueron agregados en nombre de Pablo, pero mucho tiempo después de su muerte, por un autor impostor tardío, influenciado por esa idea misoginia, y que hoy por hoy se sabe que no fue Pablo quien lo escribió, es precisamente esa porción de 1 de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15, precisamente. Este no es el Pablo de Gálatas, capítulo 3, versos 27 al 28, no es el Pablo de Gálatas. Este pensamiento de 1 de Timoteo capítulo 2, versos 11 al 15, difiere del pensamiento de Pablo
en Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28, totalmente. En este mismo orden de ideas, los críticos textuales como Bart Ehrman, entre otros, concuerdan que 1 de Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35, el texto que leímos por allí, lo vuelvo y lo leo, dice así, 1 de Corintios, capítulo 14, versos 34 y 35, dice así, y vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Cuál ley? La Torá no dice eso. Eso lo dicen son los mandamientos de hombre, las halajás rabínicas. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Pero no dice Pablo que la mujer, para poder profetizar, que significa hablar en medio de la congregación, tiene que cubrirse la cabeza primero. Pues, ¿qué sucede entonces con 1 de Corintios entonces? En este mismo orden de idea, como te lo dije, los críticos textuales como Bart Ehrman, entre otros, concuerdan que 1 de Corintios, este texto que acabo de leer, no fueron escritos por Pablo. Primero, porque se trataba originalmente de una nota marginal. Se trataba, ese texto que acabo de leer, 1 de Corintios capítulo 14, versos 34 y 35, se trataba, dicen los críticos, se trataba originalmente de una nota marginal. Al lado de la escritura se escribían notas marginales. ¿Quién la escribía? Los comentaristas o el escriba o alguien que tiene un documento, que tenía una copia de ese documento, entonces escribió una nota marginal, hizo un comentario y lo escribió al lado de ese texto original, escribió una nota marginal propio de su razonamiento, mas no formaba parte del escrito original. Eso es una nota marginal. Originalmente se trataba de una nota marginal agregada por un escriba probablemente influenciado por la idea de no permitirle a la mujer continuar teniendo cargos de liderazgo dentro de las congregaciones y probablemente influenciado también por los textos de 1 de Timoteo capítulo 2, 11 al 15. Y una de las razones que tienen los críticos para hacer este tipo de afirmación, mis amados y amigos, una de las razones que tienen los críticos textuales como Bart Ehrman, entre otros, para hacer este tipo de afirmación, es que al analizar todo el contexto de 1 de Corintios capítulo 14, desde el verso 26 hasta el verso 40, donde notamos que los versos 34 y 35 no encajan en el tema que viene tratando Pablo, irrumpiendo de esta manera con el contexto del texto. ¿Entiende? O sea, los versos 34 y 35 no encajan con el contexto del texto, irrumpen el contexto, porque Pablo viene allí desarrollando un tema que no tiene nada que ver con mujeres. Desde el verso 26, 1 de Corintios, repito, capítulo 14, desde el verso 26 hasta el 40, sin tomar en cuenta los versos 34 y 35, todo se mantiene hilvanado, o sea, todo mantiene una coherencia, todos los textos mantienen una coherencia, porque se viene hablando de un tema en particular y únicamente de un tema nada más, que es el tema de cuál es el orden que se debe seguir en medio de la congregación a la hora de los profetas profetizar, valga la redundancia. A la hora de los profetas hacer su exposición, debe mantenerse un orden, una secuencia, y es de eso de lo que Pablo viene hablando, del orden que debe mantenerse en medio de la congregación a la hora de los profetas hacer su exposición, mantenerse un orden. Se está tratando un tema, es de profecía, no de mujeres. Y los versos 34 y 35 irrumpen con ese tema, interrumpen esa secuencia, rompen con el contexto, adrede, donde no hay coherencia. Lo voy a explicar como lo dice, o mejor dicho, lo voy a dejar que sea la misma cita de Bart Ehrman quien lo aclare de una manera más sucinta. Hay buenas razones, dice Bart Ehrman, hay buenas razones para pensar que Pablo no escribió originalmente estos versículos. Para empezar, no casan de forma adecuada en su contexto inmediato. En esta parte de 1 Corintios capítulo 14, el apóstol aborda el tema de la profecía en la comunidad, en la iglesia, y da instrucciones a los profetas en relación a cómo deben comportarse durante los servicios de culto. Este es el asunto de los versículos 26 hasta el 33. Y vuelve a hacerlo
desde los versículos 36 hasta el 40. Si se prescinde de los versículos 34 y 35, repito, si se prescinde de los versículos 34 y 35, el pasaje parece desarrollarse sin interrupciones, como una discusión sobre la función de los profetas. Por tanto, en su contexto inmediato, los comentarios sobre las mujeres parecen impertinentes al irrumpir en medio de las instrucciones que Pablo ofrece sobre una cuestión diferente. Esta cita la vas a encontrar en la página 150 de ese libro, que se llama "Y Jesús no dijo eso", por Bart de Herman. De verdad que esos versículos 34 y 35 no encajan con el contexto del texto del tema que viene Pablo tratando allí, sino que desencajan totalmente, irrumpen la secuencia, que si tú prescindes de esos textos, te vas a dar cuenta que sin leer los textos 34 y 35, te vas a dar cuenta que el tema se mantiene hilado, mantiene la secuencia, el contexto. Pero cuando tú le metes los versos 34 y 35, te vas a dar cuenta que interrumpe el contexto de la explicación que Pablo viene dando allí realmente. De manera que esos versos 34 y 35, los críticos textuales del Nuevo Testamento se han dado cuenta que son textos agregados por alguien en una época tardía, posterior a Pablo. Leamos ahora y analicemos el texto de 1 Corintios en cuestión. Vamos a leer por 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leerlo desde el verso 26 hasta el 33. Desde el verso 26 hasta el 33, capítulo 14. Voy a leer primero desde el verso 26 hasta el 33. Y después me voy a saltar los versos 34 y 35 y voy a continuar sin leer los versos 34 y 35. Voy a continuar leyendo los versos 36 hasta el 40 para que veas la secuencia, cómo se mantiene la secuencia del contexto. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto o por dos, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para él mismo y para Eloa. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Verso 33, pues Eloa no es un Eloa de confusión, sino de shalom, de paz, como en todas las comunidades de los santos. Ahora me salto el verso 34 y el 35 y continúo leyendo a partir del verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Eloa o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es mandamiento del Adón. Mas el que ignore, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Se está hablando de un tema de profecía, de cómo debe seguirse el orden a la hora de profetizar en medio de la congregación, que todo tiene que hacerse decentemente y con orden. Pero si ahora yo meto los versos 34 y 35, usted se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con profecía. Es totalmente imprudente esos textos allí en ese contexto. No tienen nada que ver con lo que Pablo viene desarrollando. Leo ahora los versos 34 y 35. Y vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. En pocas palabras, es una arremetida contra las mujeres. Pareciera ser que fuese alguien que odia a las mujeres, pero no es Pablo. Esto no tiene nada que ver con profecía. Está hablando de que las mujeres se callen, que no hablen. Pero ese no es el Pablo que conocemos allí en Gálatas. Ese no es el Pablo que conocemos allí en Gálatas o en 1 Corintios.
En 1 Corintios. Ese no es el Pablo de 1 Corintios que leímos allí, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 2, 11, 2 al 5, ¿verdad? Ese no es el Pablo que leímos allí en Gálatas 3, 27, 28. Difiere de ese Pablo. Esta es otra persona haciéndose pasar por Pablo, que es diferente. De manera que los estudiosos del tema están de acuerdo que con Yahushua HaMashiach a las mujeres se les devuelve su estatus como lo era en un principio. ¿Te das cuenta? Con los estudiosos del tema, los críticos textuales del Nuevo Testamento, esos investigadores que están día tras día investigando sobre las originalidades de las copias de estos manuscritos que tenemos, porque dicho sea de paso, no se tienen originales ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Se tienen son copias de copias de copias de copias de copias que han pasado por un sinfín de manos, y muchas de esas manos eran manos analfabetas, eran escribas analfabetas. Óigalo bien. Parece contraproducente, pero es la verdad. Eran escribas analfabetas. Es decir, sabían escribir, pero realmente no sabían leer. Dibujaban letras, pero no las entendían. Y en otros casos las entendían, pero no estaban de acuerdo con los intereses. Apoyaban otros intereses. Mejor dicho, quise decir, apoyaban intereses oscuros de la Roma imperial. ¿Te das cuenta? Y valiéndose de esa posición de autoridad que gozaban, estos escribas, influenciados por esos pensamientos cargados de misoginia, de animadversión hacia la mujer y hacia que la mujer tuviera cargos de liderazgo, eran contrarios a la posición de que la mujer pudiera enseñar y liderar también. Valiéndose de esas posiciones, estos escribas, influenciados de esta manera negativa, se aprovecharon para poder agregar allí, valiéndose del nombre de Pablo, De manera que soy testigo, como te dije, soy testigo de cómo comunidades judíos mesiánicas han desaparecido por completo solo por el hecho de imitar al judaísmo rabínico, al practicar mandamientos de hombre, donde en esa comunidad judío mesiánica, al impedirle a las mujeres hablar, y más aún a la dueña de su propia casa, en su propia casa, una falta de respeto. ¿Cómo le vas a impedir tú a la dueña de su propia casa poderse expresar en su propia casa? Solo por seguir un mandamiento de hombre, algo que no tiene fundamento en la Torá. Ahora demostremos ahora, ¿qué trajo como consecuencia? En estos casos que te conté, en estos casos ha ocurrido de que esas comunidades han desaparecido. Esa es la realidad. Porque una comunidad judío-mesiánica, es decir, una comunidad que dice ser seguidor de Yahushua, cuando comienza a practicar mandamientos de hombres, tenga la plena, total y absoluta seguridad que esa comunidad va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no han reconocido a Yahushua realmente. Y en lugar de seguir las enseñanzas de la Torah enseñadas por Yahushua, han colocado en lugar de eso mandamientos de hombres. Y eso es abominable. Eso es abominable. Y el Abba no lo va a permitir. Y por lo tanto esa comunidad debe desaparecer por completo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ha pasado realmente. Ahora bien, te dije que te iba a demostrar con la Torá. De que la Torá enseña todo lo contrario a ese mandamiento de hombre, todo lo contrario a lo que enseña el judaísmo rabínico y estas comunidades judíos mesiánicas que imitan al judaísmo rabínico. Demostremos ahora con la Torá que sí está permitido a las mujeres poderse expresar, hablar en medio de la congregación de Israel, e incluso les es permitido hablar con libertad ante las autoridades de Israel y en presencia de toda la congregación, echando por tierra con este escrito está de la Torá el mandamiento de hombre que le impide a la mujer hablar en medio de las sinagogas. Leamos qué dice la Torá, y esto lo vamos a encontrar en Números. Vayamos a Bamidbar capítulo 27. Imagínate, Torá, Bamidbar capítulo 27, Números. En Números capítulo 27, leo como dice a continuación. En el verso 27, capítulo 1 al 7, leamos. Vinieron las hijas, óyelo bien, de Zelofejad, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasé, de las familias de Manasé, hijo de Yosef, los nombres de las cuales
eran de esas hijas, los nombres de las cuales de esas hijas eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. 5 en total. Y esto me recuerda a 5 mujeres prudentes, ¿se acuerdan? Esto me recuerda a las 5 mujeres prudentes. Y se presentaron delante de Moshe y delante del sacerdote Eleazar, nada más y nada menos, y delante de los príncipes de toda la congregación, y delante de los príncipes de cada tribu, y delante de los líderes de cada tribu. Eran 12 líderes, 12 príncipes. Y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, nada más y nada menos. Y imagínate tú, no solo se presentaron ante Moshe, sino que se presentaron ante Eleazar el sacerdote, ante los príncipes de Israel, ante toda la congregación, y delante del tabernáculo de reunión se presentaron estas 5 mujeres. Y hablaron, verso 3, y dijeron, nuestro padre murió. Hablaron en medio de la congregación, no se quedaron calladas, como suelen hacer muchas mujeres en las sinagogas por ahí, a quedarse callitas, no decir nada, porque está prohibido, porque según dice la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Porque aquí la Torah me está diciendo todo lo contrario. Dijeron estas 5, verso 3, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahuwah en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moshe llevó su causa delante de Yahuwah, y Yahuwah respondió a Moshe diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad. ¿Quién dijo? Y Yahuwah respondió, Yahuwah, bendito su nombre, respondió a Moshe diciendo, bien dicen, bien hablan las hijas de Zelofejad. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. El mismo Yahuwah, bendito su nombre, le dice a Moshe, bien han hablado ellas. Y si no fuera por ellas, tú no vendrías a mí a preguntarme por las leyes de la herencia, Moshe. Yo las usé a ellas para que se presenten en medio de toda la congregación de Israel. Usé a esas 5 mujeres para que se presentaran delante de ti, delante de Eleazar el sacerdote, delante de todos los príncipes de las tribus y delante de toda la congregación, delante de mi tabernáculo de reunión, y hablaran con libertad, induciéndote a ti a preguntarme a mí para que yo te instruya sobre leyes de la herencia de la tierra. Bien han hablado ellas en medio de toda la congregación de Israel. ¿Te das cuenta lo que enseña la Torah realmente? ¿Cuál ley? Entonces es la que prohíbe que las mujeres hablen en medio de una sinagoga. Las leyes fariseas. Judaísmo rabínico. Eso no es Torah. Esos son mandamientos de hombre. Esos son mandamientos de hombre. Ahí está la cita. La Torah me enseña a mí todo lo contrario. Y esto que vaya para ustedes, mujeres que se congregan en esas comunidades judíos mesiánicas donde no se les permite hablar. Entiende que la Torah sí te permite hablar, te lo dice Números capítulo 27, verso 1 al 7. 5 mujeres se presentaron delante de Moshe, delante del sacerdote Eleazar, delante de todos los príncipes, sin pena, sin miedo, delante de toda la congregación de Israel. Lea Números capítulo 27, verso 1 al 7. Y la próxima vez que alguien te diga, tú no puedes hablar, cállate, sáquele la Torah y muéstrele la Torah y dígale, usted está violando la Torah, dígaselo. Usted es un violador de la Torah, dígaselo. Dígaselo. Porque la Torah me enseña que usted sí puede enseñar, que usted sí puede expresarse, que usted sí puede hablar. Porque fueron esas mujeres las que Yahuwah, bendito su nombre, usó para motivar a Moshe a instruirse en materia de repartición de la tierra, en leyes de la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que lo mejor te lo iba a dejar para el final? Te he demostrado con la historia, te he demostrado con la Torah, te he demostrado con el Brit Hadashah
que no es mandamiento del Todopoderoso que tu mujer te calles. Tú estás llamada también a enseñar Torah tanto a hombres como a mujeres en medio de una congregación. ¿Y si es tu casa más? ¿Y si es tu casa más? ¿Cómo te van a callar en tu propia casa? Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de Torah. ¿Te das cuenta? Muy bien nos advirtió nuestro maestro Yahushua en Matías 15:24, todo aquel mandamiento que no tenga revelación por parte de Yahuwah, que sea mandamiento de hombre, será declarado legalmente inválido y será finalmente desarraigado de Israel. Y ese mandamiento es uno de ellos, donde se le prohíbe a la mujer poderse expresar con libertad, poder enseñar Torah a la congregación. Ese es un mandamiento de hombre, prohibirle a la mujer eso. Y también tiene que ser erradicado, tal como nos lo enseña nuestro maestro Yahushua Hamelech Israel en Mateo capítulo 15, versos 12 al 14. Los mandamientos de hombre, una vez más, tienden siempre a suprimir la inteligencia. Nomás tenemos que fijarnos en la historia tanto de Israel como de la humanidad toda para darnos cuenta de lo patético que resultan ser estos mandamientos de hombre. Por mencionar unos casos, comparto esto ya para finalizar. Por ejemplo. Ya para finalizar. Nomás tenemos que fijarnos en un ejemplo para darnos cuenta de la hipocresía. Esto está en el libro que escribí. Esto es una porción del libro que escribí, que te lo recomiendo que lo leas cuando salga. En su debido momento te daré a conocer el nombre del mismo, ¿verdad? Nomás tenemos que fijarnos en un ejemplo para darnos cuenta de la hipocresía de los hombres y de lo patético que resulta ser este mandamiento basado en la tradición, más no en la Torá. Golda Meir, por ejemplo, fue una mujer política, diplomática y estadista, quinta primera ministra de Israel y fue la primera mujer en Israel y tercera en el mundo en asumir este cargo. Se convirtió en líder de la oposición, así como la primera mujer en dirigir un partido político importante en Israel. Golda Meir. ¿Lo ve usted? Según este mandamiento de hombre, Golda Meir tendría que prohibido hablar en medio de la congregación o en una sinagoga, pero sí puede ser primera ministra, primer ministro de toda una nación como Israel y por ende hablar y enseñar a toda la nación y dirigirla. ¿Se da cuenta? Que ese mandamiento de hombre es patético. Así como este ejemplo, podría mencionarles un sinfín de mujeres que con su inteligencia e intrepidez se atrevieron a ir en contra de los paradigmas y tradiciones de hombres, ayudando a cambiar el mundo que nos rodea y demostrando que jamás, pero jamás, debemos permitir que la tradición se imponga sobre la inteligencia. Y la Torá nos enseña a ser seres inteligentes, no autómatas, a ser seres pensantes, no que repitamos las cosas como loros, sin conciencia. Mencionemos solamente unas cuantas mujeres. Tenemos, por ejemplo, a Madame Curie, Amelia Earhart, Frida Kahlo, Rosa Parks, y para usted de contar, mis amados. Mujeres que han cambiado la historia. Mujeres que se atrevieron a levantar la voz en aras de la verdad. Por eso es que te dije, este es un mensaje principalmente para las mujeres que están buscando verdad y que han sido suprimidas, que han sido silenciadas, que han sido en algunos casos hasta difamadas. Para mujeres que andan buscando la verdad y la verdad es la Torá, va este mensaje principalmente para ustedes, mujeres. De forma tal que de esta manera me despido de todos ustedes. Cualquier información, estamos allí a la orden. Ahí vamos a colocar nuestras redes sociales, vamos a colocar también, por supuesto, nuestras direcciones para que ustedes, nos puedan contactar y, por supuesto, podamos estudiar todos juntos Torah. Muy pronto, como siempre he dicho, estamos por muy pronto sacar a la luz un libro muy revelador, créanme que es muy revelador, donde se tocan y se aclaran muchas situaciones, se tocan temas muy cruciales, muy contundentes y reveladores, y se aclaran muchas situaciones. Te invito a que cuando salga a la luz, tú lo adquieras, ese libro, que pronto estaremos sacando. Bueno, se despide de ustedes su hermano y servidor, el profesor e investigador Ramírez Ben Israel. Shalom, shalom.